Hey, ¿qué pasó, amigos y hermanos? Un gusto volverlos a saludar. Vamos con la cuarta parte de la mujer que va sentada sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos allá entonces. Y seguimos con la cuarta parte de este tema de la mujer que va sentada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Lo hemos quedado en el versículo 12. Vamos a seguir interpretando para modo de mejorar en lo que es la explicación de esta mujer y la bestia que la trae. Entonces, para el medio resumen, para entrar a la introducción de la cuarta parte, ya vimos que es la bestia quien trae a la mujer. Toda la primera bestia. También ya vimos que las 7 cabezas es donde la mujer va a estar alojada, asentada sobre las 7 cabezas que conforma la bestia, es donde esta mujer va a estar hospedada, podemos decir, en esa ciudad y en ese país. Seguimos entonces con el versículo 12 y dice así: y vamos a hablar sobre los 10 cuernos de la bestia. Y el versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces el ángel nos está dando una explicación por medio del apóstol Juan y nos identifica quiénes son esos 10 cuernos. Ya no tenemos que andar vagando y preguntando y haciéndonos conjeturas quiénes son estos 10 reyes. Ahora bien, aquí nos está explicando que serían 10 gobernantes que estarían en la misma nación donde están las 7 cabezas. Desde allí van a gobernar estos 10 cuernos de la primera bestia. Y cuando ya estén estos 10 reyes, es decir, 10 presidentes que se elegirán por medio de democracia, pero ellos van a decir que es una verdadera democracia, no como la democracia que está hoy, el reino de la primera bestia, todos los países y los habitantes que conformen esa primera bestia elegirán como reyes sobre ellos y sobre todo el mundo a 10 personajes, que los reyes estamos dando un sinónimo como que fueran presidentes en el tiempo actual. Entonces primero se forman lo que es el cuerpo de la bestia, es decir, casi todo el cuerpo que van, los países que van a conformar a la primera bestia, pero de último, ya casi entrando en lo que se llama este libro de las revelaciones, el Apocalipsis, van a elegir a 10 gobernantes que van a gobernar ese reino, es decir, como presidentes, o sea, que van a tener la autoridad sobre ese reino y sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo también las escrituras? Que ahí mismo, cuando elijan estos reyes, también elegirán a este hombre que les vengo mencionando y que muchos que ustedes conocen ya por medio de la predicación o los que han leído la Biblia sobre estos pasajes del capítulo 13 de Apocalipsis que habla sobre esta bestia. Eligen al anticristo, es decir, el cuerno pequeño que está en el libro de Daniel en el capítulo 7 o en el capítulo 8 del profeta Daniel. Entonces el versículo 12 nos está indicando que al final van a elegir a 10 reyes y juntamente con esos reyes eligen al hombre que será el anticristo, es decir, la cabeza completa de este primer reino, es decir, el anticristo, hombre que vamos a ver ya que estos 10 le dan toda la autoridad a este cuerno pequeño. Por tanto, él comienza como un hombre significante y después termina siendo el presidente de presidentes. Entonces vamos a leer el versículo 13 para ir ya avanzando y dice así:
Cuando ya eligen a los 10 reyes y ya están gobernando, dice la escritura aquí por medio del apóstol Juan, nota con serie, dice: estos tienen un mismo propósito. Solo escuche, o sea, todos los 10 reyes tienen un mismo propósito, y entregarán, dice, su poder, o sea, toda la autoridad que a ellos se les dé, por medio de los demás países que conforman la primera bestia, y esa autoridad a la bestia. Es decir, lo vamos a leer otra vez: estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, lo que le venía diciendo al principio. Y aquí el ángel le está aclarando a Juan que estos, cuando ya sean presidentes, ya sean elegidos y ya tengan la autoridad sobre el imperio, el nuevo orden mundial, estos tendrán un mismo propósito, los 10. Se van a unir en un mismo pensamiento, un mismo corazón. Y cuando el cuerno pequeño va a ser superior a ellos, entonces estos le van a entregar toda la autoridad a este hombre que se llama aquí, ya le llama la bestia. Es decir, todo el cuerpo de países, el imperio completo se le llama la bestia, y el que está gobernando, es decir, el jefe o la máxima autoridad de ese imperio, también se le conoce como bestia. La bestia a todos los países que conforman la bestia, y el gobernante de esa coalición o de esos países. El versículo 14 los adelanta hasta allá al final de cuando ellos ya se terminan los 7 años que se menciona en las escrituras, que conocemos que este nuevo imperio va a gobernar nomás 7 años y un poquito más. Entonces vamos a leer el versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué significa el versículo 14? En primer lugar, ya sabemos que cuando dice pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cuándo será esa guerra? Esa guerra será al final, cuando ya terminen los 7 años que el anticristo está gobernando en su nuevo imperio. Entonces vendrá aquella piedra que habla en el capítulo 2 de Daniel, que dice que derriba esa piedra, viene y derriba a los pies de barro, que significa el nuevo reino. Es decir, el imperio del anticristo significa los pies construidos de hierro y de barro, porque en parte son fuertes en los países que van a estar ahí, y en parte son débiles los países que conformarán a la primera bestia. Entonces esta piedra es el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Él significa esa montaña, esa piedra. Entonces al final va a haber esta guerra misma que les hablé, el rey del sur con el rey del norte. Entonces va a venir el imperio, es decir, de Jesús contra el imperio del anticristo, el que lo está queriendo suplantar. Entonces hay otra guerra, así como la guerra que va a comenzar ahorita. Al final, cuando este imperio ya esté gobernando y gobierne 7 años, viene nuestro Señor Jesucristo a rescatar a Israel, porque ya a los 3 años y medio Israel a los principios lo aceptan como su Mesías y Salvador, pero a 3 años y medio él se revela y empieza a perseguir a Israel, y empieza a perseguir a los otros más, que después les cuento también quiénes son. Pero después, cuando Israel reconozca, allá en Oseas capítulo 5 versículo 15, dice que él volverá a su lugar cuando Israel le empiece a clamar, cuando reconozcan que verdaderamente el verdadero Mesías es Jesús de Nazaret. Entonces él volverá otra vez, y lo conocemos como la segunda venida. Y la batalla se dará en Armagedón, allá en Israel. Se dará esa batalla entre los soldados del anticristo o Satanás, y todo va a ser una guerra campal. Ese es otro tema, pero eso es lo que está significando el versículo 14. Esa guerra, entonces está diciendo que el Cordero, es decir, que Jesucristo ganará esa batalla. Como les dije, el que está ya gobernando es siempre ese perdedor. El que viene a pelear contra ese imperio es siempre el ganador. Entonces el ganador será nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Señor
de señores y es Rey de reyes. Y los que están con él son fieles verdaderos, es decir, los ángeles que vienen con él y los primogénitos, los que se vayan en el arrebatamiento. El versículo 15 ya no nos habla de la bestia, sino que nos está hablando de la mujer. Recuerde que la bestia es una cosa y la mujer es otra. La bestia es quien trae a la mujer a que se una a su imperio. ¿Y qué dice el 15? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si vimos al principio, como les mencioné en la primera parte sobre el tema de la mujer, les mencioné 1, 2 y 3 mujeres con las que estamos ahora. Entonces les mencioné que había un grupo de personas que se les llama, Dios les pone como un símbolo, como una mujer. Entonces esa mujer tiene que tener un grupo de personas que siguen un mismo ideal, una misma fe, una misma creencia, y están en una ciudad, tienen que estar en una ciudad o llegarán a una ciudad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 15? Que los que conforman esta mujer viene siendo una religión. Es una religión que va a venir en este nuevo imperio, y lo dice. Me dijo también, las aguas que has visto de donde las rameras se sientan son pueblos, es decir, muchos pueblos sobre el mundo, muchedumbres, o sea, son muchas personas, naciones, o escuchen, naciones y lenguas. Es decir, este pasaje ya no está hablando de las 7 cabezas que conforman la cabeza de la bestia. Está hablando que esta mujer está regada por todos los pueblos y por todas las naciones. Entonces las aguas son muchedumbres. Entonces cuando habla de aguas en la profecía bíblica se refiere a muchos pueblos que están sentados y regados por todo el mundo. Eso nos quiere dar a entender. Entonces esta mujer, esta religión está por todo el mundo, por todos los pueblos. Entonces quiere decir, hermanos, que esta religión, que esta mujer no solamente significa una religión, sino que hay más religiones que también conforman y se unirán en una sola y conformarán una sola mujer. Porque está hablando de pueblos y está hablando de naciones, y sabemos que las naciones son diferentes una con la otra. Hay muchos similares, digamos, como los latinos, pero también hay de otras lenguas que son muy diferentes. Eso lo quiere dar a entender, que son que se sienta, es decir, que está ahí. Son muchos pueblos, son muchedumbres, que hay bastantes naciones, lo que les estaba diciendo, que son muchas naciones y son diferentes, y lenguas. Entonces, hermanos, no es solamente una religión que podemos decir, solamente, por un ejemplo, decir, solamente la Iglesia Católica es. No, significa que hay más religiones que están y son añadidas y son vistas como Dios, como esa mujer que está ahí, que procesan tener a Dios, pero al final no es el verdadero Dios, sino que quieren seguir a Dios, pero se venden con otro Señor. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo la primera bestia trae a esta mujer. Entonces, hermanos, también el versículo 17 dice así: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, la primera bestia trae a la mujer, pero llega un cierto momento, no sé si será al final de los 42 meses o de los 3 años y medio de Apocalipsis, porque la primera bestia gobernará nada más 42 años, 3 años y medio. Entonces los 10 cuernos de la primera bestia
van a aborrecer a esta mujer, o sea, van a aborrecer a esta religión, que se ha unificado en una sola, la van a aborrecer. Entonces empezará una persecución contra los miembros de esta mujer, o sea, la van a desolar, o sea que van a matar a todos los de esta religión y le quitarán todo lo que tiene, las joyas, todo lo que ella posee, todas las riquezas que ella posee, o los lujos que ella posee, se lo quitarán y la dejarán arruinada. Porque dice que los reyes dice que la desolarán y la dejarán desnuda y devorarán, dice, sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, a esta religión, los 10 reyes de la primera bestia la perseguirán, la desolarán, las matarán y la quemarán y la van a hacer desaparecida. Pero ya vamos a ver por qué hacen estos reyes, si ellos mismos la traen y al final ellos mismos hacen desaparecer y arruinan a esta misma mujer que se supone que es la religión de ellos. En el versículo 17, ¿por qué ellos, los 10 cuernos, hacen esto? Vamos a ver por qué ellos lo hacen. No es solamente porque a ellos se les ocurrió o quisieron, porque lo hicieron porque alguien determinó que se hiciese así. Versículo 17 dice, porque Dios, escuche, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, Dios es un Dios soberano, un Dios que Él extiende su brazo y nadie se lo hace retorcer, un Dios que no tiene consejero, un Dios sabio, un Dios de ciencia, un Dios inteligente. Entonces en su voluntad Dios ha dado su reino a la bestia. No es que la bestia o el dragón sean poderosos y decir más que Dios, sino que Dios ha querido entregar el reino a la bestia por un breve tiempo, para como vuelvo a decir otra vez, los que no quisieron arrepentirse, escuchar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es gratis, que ya pagó el precio nuestro Señor el Cordero, nuestro Señor Jesús, y los que no queremos y somos corazón duro, para que también aquellos que no conocieron se pierdan y no se salven. Entonces Dios en su poder va a poner en el corazón de estos 10 reyes que destruyan a esa mujer. Ya vimos por qué en el principio, como esta mujer persiguió a los siervos de Dios y se emborrachó, matando a cada uno de los que eran siervos, hijos de Dios. Entonces Dios le pagará también con lo mismo, y poniendo en el corazón de estos 10 reyes para que la destruyan, la desolen y la arruinen para siempre y la quemen. Entonces, hermano, lo que ha hecho esta mujer durante estos 7 imperios que han pasado es algo terrible. Han perseguido al pueblo de Israel al principio y después han perseguido también en el tiempo de los romanos a los hijos de Dios, y hasta el día de hoy siempre hemos tenido una persecución, tal vez no como antes, pero la volveremos quizás a tener. Entonces Dios pone en el corazón de la misma bestia, de los gobernantes que están gobernando a esta bestia, en destruir a esta mujer por todo lo que hizo. Está manchada y emborrachada de la sangre de los inocentes por creer en el testimonio de Dios, es decir, creer en nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, quien es el camino que nos lleva hacia el Padre. Entonces esta mujer nos persiguió y nos mató. Entonces Dios le paga con la misma moneda, y es quemada esta Babilonia, es decir, es quemada esta mujer que conforma allá en las 7 cabezas, que sería el país donde ella se asentará, y que ahorita mismo está formando sus templos donde se alojará por este breve tiempo.
El apóstol Pablo también nos menciona a esta religión y él le llama una forma un poquito más diferente a como le estaba llamando el apóstol Juan. Él le llama la apostasía. Eso lo vamos a ver en la quinta parte, donde vamos a ver qué es lo que esta mujer hacía con los gobiernos de todo el mundo. Bendiciones, chao, lo vemos en el siguiente vídeo.